con En torno al frenesí, Fanny Buitrago, entre comillas, rompe un silencio de 10 años, pero viene a ratificarla como una de las mejores plumas de la región. Eh, en línea con lo que he dicho, el éxito de Fanny Buitrago no se ha medido en ventas ni en canonizaciones públicas. Pero como suele ocurrir en casos similares, la obra de Fanny es un tesoro para la crítica especializada y por lo menos en las academias estadounidenses y colombianas se la viene estudiando desde mediados de la década de los 80. Tales estudios han solido decantarse por el análisis desde diversas posturas del feminismo, entre ellas el erotismo como dispositivo de empoderamiento, la literatura femenina como afirmación de sí misma y el matriarcado como respuesta radical basada en la opresión basada en el género, entre otros. Sin embargo, los textos de Fanny Buitrago han sido analizados también desde las representaciones de la tradición del Caribe, de las masculinidades y de las vivencias recuperadas para ser re-narradas. Y en este caso específico se encuentra toda su literatura infantil. Ella misma ha dicho que ella empezó a escribir literatura infantil para contarle cuentos a sus sobrinos. En pocas palabras, a pesar de la circulación exigua, la obra de Fanny Buitrago suscita horizontes de lectura que trascienden fronteras y disciplinas, y es la razón por la cual, insisto, es necesario sacarla del cofre de los secretos. Mi aproximación a la obra de Buitrago y en general mis lecturas en literatura son desde una perspectiva histórica y política. Y esta es la manera como analicé para esta presentación la novela Cola de Zorro, la segunda novela de Fanny Buitrago, Cola de Zorro, de 1970, donde ella habla de uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia, que es la transición entre la denominada época de la violencia y el gobierno del Frente Nacional. Estamos hablando más o menos entre 1957 y 1974, donde cualquier oposición a los gobiernos de las élites, y podríamos decir a las hegemonías, se tenía como propaganda subversiva o empresa criminal. Esta O naturalmente es una O copulativa. Cada una de las tres partes en las que se divide la novela entraña el análisis de un aspecto crucial de los fenómenos típicos de la época. Ana, la primera parte de la novela, habla sobre la manera como los gamonales de las zonas rurales del país, merced al trato inhumano que daban a sus trabajadores, acabaron engendrando movimientos de resistencia que luego devendrían en grupos guerrilleros. En Manuel, la segunda parte de la novela, narra las tensiones entre la nación y las denominadas repúblicas independientes, que en contexto eran enclaves subversivos en el territorio nacional que los mismos campesinos crearon para defenderse de los embates de la violencia. Y obviamente en Manuel, esta parte de la novela, habla sobre la forma como se ejercía el poder al interior de la República Independiente. Muy interesante resaltar que obviamente estos eran patriarcados públicos y privados, sumamente opresivos, despóticos. La novela hace un acercamiento muy interesante a ello, pero pues por cuestiones de tiempo y para mantenerme dentro de lo que pretendo decir ahora, no entro más en detalle sobre ello. Es una muy buena novela, insisto, debe leerse. La última parte de la novela se llama Malinda y en ella Fanny Buitrago trata de mostrar cómo las élites hacen su transición hacia hegemonías mediante la cooptación de los órganos de opinión pública y de las nacientes industrias culturales. Muy interesante. En términos de trama, a pesar de que Cola de Zorro da suficientes pistas para que quien lee se haga una imagen mental de todo el relato,
La escritura no lineal, la extensión desigual de los capítulos y la ausencia de un centro de gravitación en la novela hace que ésta precise más de dos lecturas para captarla en toda su complejidad. Más aún, en la experiencia lectora de Cola de Zorro es muy interesante ver que cada lectura da como resultado una trama diferente. La información y interpretaciones distintas de la información que da. Es una de esas novelas que podría fácilmente necesitar una guía de lectura. Lo más importante, sin embargo, es que la novela tienta al lector a pensar de manera intertextual y a preguntarse sobre el origen de un sinnúmero de representaciones que pueden afiliar a Buitrago con sus coetáneos dentro y fuera del llamado boom latinoamericano. Sin embargo, esta misma pesquisa se ve constantemente truncada por el uso disruptivo que la propia autora hace de esas representaciones. Y sin ir más lejos, Cola de Zorro fácilmente podría interpretarse o leerse como una saga familiar. Sin embargo, contrario al modelo patriarcalista de García Márquez, naturalmente, pero que también hizo Flor Romero de Nora en su obra Triquitraques del Trópico, Buitrago enfatiza en el parentesco matrilineal de los personajes. De esta manera no tenemos una línea directa con el mismo apellido, sino que tenemos muchos apellidos asociados a través de las mujeres en las familias. Y así las cosas, madres, tías, hermanas, primas y cuñadas se constituyen en el poder que sostiene el tronco familiar y son ellas las únicas legitimadas para transmitir la herencia. Y es en la intersección entre estos parentescos matrilineales y la situación política de Colombia donde Buitrago sitúa el origen de su hombre nuevo. Para el caso, Benito Viana. En la novela, quiero decir. Benito Viana, para empezar, entra en la novela con el nombre de Bernabé. Y es hijo de Guadalupe Salgado, a quien Buitrago usa como trasunto de un guerrillero muy famoso en la historia de Colombia, Guadalupe Salcedo. Benito Bernabé es su hijo y su madre es una campesina desplazada en una operación de desalojo de las tierras de un gamonal, Manuel Viana. Tras la desaparición de Guadalupe, Claudia Viana, de soltera Claudia Reyes, esposa del gamonal y amante de Guadalupe Salgado, adopta a Bernabé, lo bautiza como Benito, le da el apellido Viana y lo convierte en parte integral del proceso de ascenso social de la familia en Bogotá. En sus años universitarios, Benito lidera grupos estudiantiles y pronto se le encuentra portando material subversivo y armamento. Tras una corta estancia en la cárcel, cuya fuga es agenciada gracias a las conexiones de su madre, Benito aparecerá nuevamente secuestrando un avión, abandonando su descendencia y tratando de reencontrarse con un camarada que lo traicionó años antes. La narradora de Buitrago no cierra la historia de Viana en el cuerpo del texto, antes bien, en el final abierto, deja el final abierto para discutir con respecto a la necrocanibalización de su efigie que los partidos políticos hacen. Y bueno, a simple vista podría afirmarse que la historia de Benito no guarda mayores diferencias con la de otros guerrilleros reales o de ficción llevados a un texto. Lo que es más, dependiendo de la postura que se adopte, Benito ni siquiera podría llamarse un personaje de la novela, pues nunca interviene directamente en las acciones que se le atribuyen. Benito es siempre una evocación, un recuerdo, una exageración noticiosa, pero nunca un actante en la trama. Y a pesar de estar dotado de toda la parafernalia que se esperaría de un guerrillero de la época, el que no se le narre desarrollando actividades típicamente subversivas,
lo convierte en un mecanismo discursivo para comunicar posturas ideológicas sin vincularlo a lógicas partidistas. Empero, existe un detalle sobre su postura política, en los términos en los que más adelante expresaré, que lo vincula con una corriente de pensamiento. Benito habla sobre el amor al prójimo como piedra angular de la justicia social. Tal postura, cristiana en sus orígenes, es fundamental para hablar sobre cómo Buitrago canaliza el discurso de la teología de la liberación y en especial la manera como la entendía el llamado cura guerrillero, padre Camilo Torres Restrepo. Por falta de tiempo no tengo la posibilidad de hacer un perfil completo sobre Torres. Enuncio 3 cuestiones biográficas relevantes para efectos de esta presentación. Primero, sus orígenes eran burgueses, tanto que de joven pasó por 2 de los colegios más elitistas de Bogotá, el Rosario y el Cervantes. Segunda, tras ordenarse sacerdote, se tituló en sociología en Bélgica, donde se acercó al movimiento sindical cristiano y a la resistencia argelina. Y al regresar a Colombia, fue miembro fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Y tercero, se unió a la guerrilla del ELN en enero de 1966 y a principios de febrero murió en combate. Su estancia en la guerrilla realmente fue muy corta, pero en términos de efigie, y lo conversábamos con la profesora Jorgelina más temprano, en términos de efigie, al menos para Colombia, Camilo Torres se encuentra al nivel del Che Guevara, si no más arriba. Es muy representativo de la lucha armada en Colombia. Sobre cualquier cosa, Torres fue un intelectual a carta cabal y su copiosa producción académica es la mejor prueba de ello. Desde sus escritos más tempranos se puede apreciar una elaboración magistral con respecto a las coincidencias y tensiones entre el cristianismo, al menos desde su punto de vista católico, y el socialismo. A guisa de ejemplo, uno de sus textos más famoso, La Revolución Imperativo Cristiano, pone la observancia de los sacramentos como camino a la vida eterna al nivel de la acción social. Cito: una buena pastoral que parta de los sacramentos debe terminar en las obras de caridad, y una buena pastoral que parta de las obras de caridad debe culminar en los sacramentos. La sola práctica de los sacramentos no supone las obras para presumir que haya vida sobrenatural. En cambio, las obras en favor de nuestro prójimo sí deben presumirse hechas por amor sobrenatural. Fin de cita. Como salta a la vista, la preocupación fundamental de Torres se encuentra en el beneficio corporal del otro y no en lo que nominalmente marque su adhesión a un credo particular. De ahí que su trabajo apostólico fuera motivo de constantes conflictos con los jerarcas católicos colombianos. Él, de hecho, se vinculó a la guerrilla siendo depuesto de su orden sacerdotal. Hasta ese punto llegó. Su inserción en la teología de la liberación, por otra parte, se puede resumir en su proclama por un amor eficaz, lema de constante aparición en sus textos. Al hablar de amor, hace referencia al amor al prójimo de inspiración bíblica y a la manera como éste debe de irrigar la praxis cristiana, al igual que las praxis sociológica y teológica. La eficacia, por otra parte, es entendida como la necesidad de involucrarse en problemáticas económicas y sociales y de enfrentar los sistemas de opresión creados por minorías insensibles, las élites, al dolor ajeno. Su decisión de alzarse en armas se constituye, en cierto sentido, en un desarrollo ulterior de ese amor eficaz, en tanto la empleó como razón última para lograr un cambio en una sociedad cultural y socialmente inepta para favorecer a los oprimidos. Ahora paso a explicar la manera como, a mi modo de ver, Fanny Buitrago modela a su hombre nuevo con base en Camilo Torres, advirtiendo de entrada que no estoy queriendo decir que Buitrago quiera hacer de Benito un trasunto de Camilo, como si lo hace con Guadalupe Salgado,
sino más bien de cómo la cristiandad, la teología de la liberación y los discursos de Torres resuenan en la creación del personaje. Para empezar, a pesar de que Benito es un Salgado, se convierte en hijo del pueblo, y esto con todo el énfasis en lo que ser hijo del pueblo significa, tras perder a toda su familia en la vendetta que los Viana emprendieron en su contra. Cito, Bernabé, ya sabe que primero se llamó Bernabé, tuvo tantos padres como hombres adultos vivían en el pueblo, por madres a las hembras, viejas y mozas, se crió en todas las casas y en ninguna. Comió en diferentes ollas, le sobraban apellidos. Fin de cita. La apuesta narrativa de Buitrago, de este modo, es afincar los orígenes del futuro guerrillero entre los desposeídos por los que más tarde peleará, pero más importante aún resulta su linaje. Es el hijo perdido de quien se convertirá en uno de los comandantes guerrilleros más importantes del país a la vuelta de los años. Esta interpretación puede llevarse más lejos si se tiene en cuenta que Claudia Viana acaba convirtiéndose en una especie de devota de Benito, que lo venera como la encarnación de Guadalupe Salgado, a quien a su vez ve como un mártir de la patria. La singularidad de Benito en la novela se debate entre lo mesiánico, el determinismo biológico y lo humanamente promisorio. Por otra parte, Benito, como Camilo Torres, renegó de su clase social para ponerse al servicio de los más vulnerables. Como se dijo anteriormente, Benito se convirtió en parte del proceso de ascenso social iniciado por Claudia. Pero para el momento de tomar la decisión de convertirse en subversivo, los Viana son una familia de abolengo en Bogotá, y de hecho el cubrimiento que hacen los periódicos de su corta estancia en la cárcel parece más digno de una sección de noticias sociales. Cito, así aparece en el texto, foto adjunta, espera maternal. Describen la foto, Claudia Reyes de Viana, conocida figura de sociedad, madre del estudiante Benito Viana, sentada en la sala de visita de la cárcel Modelo. Fin de cita. De otro lado, los biógrafos de Camilo Torres, incluidos aquellos que escribieron obras de ficción basadas en su vida, suelen subrayar el descarrío que significó su decisión de unirse al ELN, especialmente porque ninguno de sus camaradas se encontraba a su nivel social. Asimismo, si vamos a hablar, por ejemplo, en términos de sexualidades, la conclusión no puede ser distinta a que dentro de la heterosexualidad, como la representa Buitrago, se pueden encontrar identidades no normativas. Identidades que, por otra parte, arrojan luces sobre la singularidad de Benito a la que se hizo referencia antes. La narradora insiste en cómo Viana solo se enamora una vez de su cuñada Ana González, pero a cambio de ello deja a varias mujeres encintas. Prima facie, nada más heteronormativo que dejar hijos regados, como se dice, pero al mismo tiempo la narradora de Buitrago da a entender que es la ausencia del padre lo que hace que esos mismos hijos se conviertan en los portadores de sus banderas. Jovel y Emmanuel, destruyendo los dominios de Saúl Centeno, tirano patriarca de la República Independiente de Ópalo, hablé al principio sobre las repúblicas independientes. Rodrigo, el otro hijo de Benito, cumpliendo con el destino de Malinda Cabo, última miembro insigne del clan familiar. En otras palabras, así no se puede predicar una performatividad queer de Benito, no se puede desconocer que su negativa a la imposición de la paternidad permite la continuidad de la resistencia que inició Guadalupe Salgado. Finalmente, para hablar sobre cómo Benito se afilia discursivamente a la teología de la liberación, es preciso acercarse a su prédica. Y cito, habla Narcisa, madre de Emmanuel. Le gustaba maldecir a ese oficio que lo mantenía perpetuamente errante. Un oficio que consistía en vagabundear de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, predicando en los portales y las calles, pidiendo a unos y a otros que se amaran entre sí, que compartieran sus haciendas y sus tierras. Los que se habían unido a él querían imponerse con las armas, con mártires, con nuevas formas de atesorar bienes y glorias. Fin de cita. Hay 3 palabras en este epígrafe que remiten al pensamiento de Camilo Torres, a la manera que lo expresé anteriormente. Amaran, compartieran, imponerse.
Al hablar de amar y compartir, se está esperando que se logre el bienestar colectivo a través de la satisfacción de las necesidades individuales por parte de los mismos individuos. Dicho en términos camilistas, nos encontramos frente al amor eficaz. Por otra parte, imponerse remite a crear nuevas formas de opresión a partir de las que existían con anterioridad, razón por la cual solo habría un cambio en el mando y no en la cultura. De este modo, la cuestión de fondo es clara. Se precisa de una revolución, alzarse en armas, para llegar a un estado ideal de cosas, o por lo menos uno que procure una existencia digna para los desfavorecidos. En conclusión, a pesar de que no se puede afirmar que Fanny Buitrago está haciendo apología de la subversión, es bastante claro que la escritura de Cola de Zorro se encuentra en sintonía con las posturas políticas de la misma. Similarmente, así no se pueda sostener que Camilo Torres está representado en Benito Viana, su figura se deja entrever con insistencia en la novela, transformada en el hombre nuevo por el que propugna Buitrago. Muchas gracias.